Gloria a Dios, gracias amados hermanos. Les pido también estemos llevando en nuestras oraciones al esposo de nuestra hermana Silvia. Patrick es el nombre de él. Hay un diagnóstico médico que no apunta nada favorable, posible cáncer. También estemos orando. ¿Vamos a estar orando? Sí, gloria a Dios. Bien, para los que estamos listos para el tiempo de la palabra de Dios, nuestro tema se titula Una fe saludable. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, yo ruego de la asistencia de tu Espíritu. Ayúdame, Señor mío y Dios mío, para trazar esta palabra con la gracia y la sabiduría que solamente tú, Señor, sabes dar. Y que mis hermanos también, Señor, la reciban en el mismo sentir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una fe saludable. Antes de definir lo que es una fe saludable, o antes de ver el significado de lo que es una fe saludable, vamos a ver lo contrario. Lo que no es una fe saludable es aquella que invita a creer en ideas, conceptos, pensamientos que no van conforme a la voluntad de Dios. Las mentiras que el enemigo siembra en las mentes de algunas personas. Dios no está contigo, Dios no te oye, Dios no te ama, Dios no te quiere, y diversas instrucciones que no están conforme a la palabra de Dios. Sobre todo aquel tipo de pensamientos que incitan a vivir una vida liberal, lejos de Dios. Este tipo de creencias arroja como resultado un estilo de vida, pues, que no va conforme a lo que Dios demanda. Solo por menciono Santiago 2:26, ya que no es nuestra cita base que vamos a estudiar. Santiago 2:26 dice que la fe sin obras es muerta, que tiene que haber evidencia del gobierno del Dios vivo en nuestras vidas, en todos los sentidos. Esa no es la fe que a Dios le agrada. Y solo por mencionar también Hebreos 11:6 dice que sin fe, ¿qué más dice? No se puede agradar a Dios si no hay fe. Bueno, la contraparte de la fe no saludable, pues es nuestro tema, la fe saludable. ¿Cuál es esta? Esta es la fe que invita a creer en lo que Dios dice, en la forma que Dios manda, a la manera que Dios demanda. El resultado de esta fe, es un estilo de vida alineado a los estatutos de Dios. Y es muy fácil identificar cuando alguien dice que tiene fe en Dios y luego se observa qué tipo de fe tiene, saludable o no saludable. Póngame atención a partir de hoy, de este instante. La era digital, amados hermanos, la tecnología que nosotros estamos viviendo, ofrece a los creyentes de la actualidad una cantidad de opciones para escuchar gran variedad de predicaciones, un montón de predicadores. Algunos de estos mensajes solo están maquillados con la Biblia, maquillados así por encima, ni Biblia traen. Otros de estos mensajes están bien nutridos, sustentados en la palabra de Dios, de manera que cada quien puede escoger qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere leer en las redes sociales, de manera que cada quien puede escoger mensajes al gusto y a la medida de cada oyente o cada lector, cada quien. Las redes sociales nos ofrecen entonces a un clic un amplio repertorio de predicadores de todo tipo, desde conservadores hasta liberales, predicaciones legalistas y con libertinaje, predicaciones centradas en la Biblia y predicaciones centradas en ideas de hombres. ¿Cómo saber cuál es una enseñanza que conduce a una fe sana? Lo hemos dicho muchas veces y lo decimos de una vez más. Si pasa por el filtro de la palabra de Dios, esa es una enseñanza sana que genera una fe sana.
si te alientan a obedecer a Dios, si te alientan a negarte a ti mismo, a negarte de las ofertas del mundo, a vivir una vida en santidad, a hacer luz, esa es una enseñanza que te invita a tener una fe sana. Pero vivimos en una época donde hay un amplio menú de expositores, y yo me voy a centrar en las redes sociales, un amplio menú de expositores con opciones de escoger al predicador, como en la época de los corintios. Yo a Pablo, yo a Apolo, yo a Cefas, yo a este, yo al otro. Cada quien puede escoger dónde congregarse a la medida de lo que demanda cada quien, la convicción de cada quien. Ya hemos mencionado que la tecnología, la ciencia actual, tiene dos lados para todos los temas. Tiene un lado bueno, un lado malo. Si usted busca con buena intención y buena motivación, va a encontrar cosas buenas. En la predicación y en la palabra de Dios es igual. Si usted busca con buena motivación y buena intención buenas enseñanzas, va a encontrar, pero también va a encontrar de todo tipo de enseñanzas. Va a encontrar de todo. En cuanto a predicadores es lo mismo. Así que podemos encontrar enseñanzas saludables y enseñanzas no tan saludables. Y hay que pasar por el filtro de todo lo que ya les dije. Vamos a ver en la Biblia, ahora sí lo voy a invitar al primer pasaje que vamos a leer, para comprobar que estamos ya viviendo los tiempos que el apóstol Pablo veía venir. Y esto se ha venido predicando ya de tiempo atrás. Pero cada vez más estamos viviendo los tiempos que el apóstol Pablo veía venir. Segunda Timoteo 4, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Segunda Timoteo 4, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. La sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Profetízame, pastor, profetízame. ¿Tenemos algo en contra de que haya palabra profética? No. Pero ya muchas de las profecías de la actualidad no van alineadas a la Biblia y la gente se muere por escuchar algo. Tú eres el hombre de Dios, eres la mujer de Dios, tú eres el siervo, tú eres... Y a veces lo que se le tiene que decir, tú eres el que se tiene que arrepentir. Tú eres el que tienes que dejar de tratar mal a tu esposa. Tú eres el que tienes que confiar más en Cristo Jesús. Desde tiempos muy antiguos entonces vemos eso. Pero yo voy a retomar ese versículo. Dice: pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza, la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos, historias sin fundamento de la Biblia. Vemos entonces que desde la época muy antigua han existido personas que se han empeñado en enseñar lo que no es lo que la Biblia dice. No es lo que Dios demanda, lo cual provoca una fe no saludable. Y vemos un montón de personas navegando por la vida diciendo que son cristianos, creyendo un montón de cosas que no es lo que la Biblia manda. Nuestra época, hermanos, ha sido un detonante todavía, ha sido un explosivo detonante en esto a raíz de la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy podemos observar a un predicador que enseña un montón de cosas que no son conforme a la palabra de Dios y lo hacen transmitido en vivo, como ahorita se está transmitiendo en vivo. Y usted lo está escuchando aquí. Y en otros lugares lo están escuchando al mismo tiempo, incluso en otros países. Y puede haber personajes que tengan una fama, que pueden estar predicando al mismo tiempo y en el instante ya tienen miles de views, miles de vistas, miles de compartidas el mensaje. Por eso es que ha sido más peligroso hoy, porque en un instante ¡pum!, se publican miles de veces, se comparten, se le dan likes, muchos likes.
Y desde entonces ha habido, pero el detonante es la tecnología. Y vemos entonces que la Biblia dice que desde épocas antiguas también ha habido fieles siervos de Dios que se han parado firmes a predicar la palabra de Dios con la certeza de enseñar qué es lo que Dios realmente dice: santidad, integridad, un evangelio donde esté lleno de la cruz de Cristo, de la negación al mundo y de motivación a ser ejemplo de que realmente Cristo gobierna nuestras vidas. Pablo instruyó a tantos siervos de Dios. Hoy vamos a tocar a uno de ellos, a uno llamado Tito. Y él le dijo estas palabras de donde yo saqué el tema de hoy: enseña la fe saludable. La fe saludable. Vaya conmigo a la Biblia, a la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, verso 1. Tito 2, 1. Dice, leo en Reina Valera 60, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, predica lo que está alineado a la Biblia. Predica eso. Pastor, quiero tener relaciones sexuales con mi novia. ¿La amas? Sí. ¿Y él te ama? Sí. Pues se aman. El amor cubre multitud de pecados. No pasa nada. No se han casado y pueden vivir. Pero tú habla, dice, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 2. Que los ancianos, y yo voy a hacer una pausa aquí con la palabra ancianos, porque aquí la palabra ancianos, aquí en sí no se está refiriendo específicamente a un pastor o a un puesto de servicio en la obra. Aquí la palabra ancianos es para hacer énfasis a los adultos, a cualquier persona adulta. No es que esté viejito, es porque ya es adulto. Bueno, y se espera que un adulto, cuando escucha la sana doctrina, como dice el versículo anterior, tú hablas la sana doctrina, y se espera que los adultos de cierta edad para arriba, ya de 18 años y ya incluso de más corta edad, pero ya tan grandecitos, se espera que cada adulto seamos ejemplos de lo que aprendemos. ¿Cuáles son los ejemplos de que debemos de ser nosotros para demostrar que hay una fe sana? Bueno, retomo el verso 2, dice que los ancianos sean sobrios. La palabra sobrios, la sobriedad, es el uso de los 5 sentidos para el desarrollo del autocontrol. La palabra sobriedad es el desarrollo en los 5 sentidos del dominio propio, en todas las áreas. Eres cristiano, has sido enseñado, sí. Sé sobrio en cuanto a tu conducta, en cuanto a tu vocabulario, en cuanto a lo que ves, en cuanto a lo que haces. Sé sobrio. Sobrio. Autocontrol, dominio propio, 5 sentidos, razonamiento, lógica. Sé sobrio. La enseñanza nutrida con la palabra de Dios invita a los oyentes a poner en práctica esa palabra en todas las esferas de nuestra vida: matrimonio, padres, trabajo, sociedad, gobierno civil, gobierno eclesiástico, educación, todas las esferas. Sobrio, autocontrol, dominio propio. Retomo el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, y luego dice serios. Y la palabra serios, aquí yo estuve estudiando, es el desarrollo de una persona respetable. Es el ganarse el buen testimonio. Cristianos con una fe sana son los que producen tanto la sobriedad, el autocontrol, el dominio propio, y la seriedad en cuanto a respeto, en cuanto a conducta, en todos los sentidos. Serio. No quiere decir que donde quiera que estemos vamos a estar con la cara más larga que un burro, que un caballo, no. Pero la seriedad, el respeto. ¿Cómo somos identificados en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en un tema que requiere esta índole, seriedad?
las conversaciones entre nosotros, conversaciones entre cristianos. Y no estoy diciendo que no bromeemos, porque pues, bromear es siempre y cuando mantengamos el límite. Pero voy a retomar ese versículo para ver cómo es una fe sana. Que los ancianos sean sobrios, serios, y luego dice prudentes. La prudencia, amados hermanos, es la capacidad de evaluar si lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir es provechoso o es perjudicial. Antes de hablar, antes de hacer, evalúa. A ver, lo que voy a hacer, el comentario que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿es provechoso? ¿Es perjudicial? A eso la Biblia se le conoce como prudencia, la capacidad de evaluar antes de soltar la palabra. La capacidad de evaluar antes de hacer algo, por el respeto a Cristo, por el respeto a la persona que está a tu lado, a cónyuge, por el respeto a los hermanos que están ahí. La predicación que te invita, la palabra de Dios que te invita a ser ejemplo en todos estos sentidos, motiva a ser ejemplos en todas las áreas de nuestras vidas. Vocabulario que escuchas, incluyendo qué música escuchas, todo, hermano. ¿Cuál es la forma de hablar? La prudencia, la capacidad de evaluar algo antes de hacerlo, antes de decir. Y luego yo quiero que leamos este versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Al desarrollar todas esas cosas va a ser evidente, dice, sanos en la fe. De ahí saqué mi tema. Una fe saludable. Sanos en la fe. Un cristiano sano en la fe se preocupa por dar evidencia de ser sobrio, serio, prudente. Y se preocupa por dar muestras del amor, de la paciencia, que es lo último que está ahí. En el amor de Cristo. Amor, en el amor de Cristo, oye, no está bien eso, pero en el amor del Señor te lo digo. Paciencia, paciencia en todos los sentidos. Sanos en la fe, dice este versículo. Hay varios pasajes en la Escritura que habla que las características de la fe saludable, ahí están. Esas son. En base a todo esto y en los 16 minutos que va corriendo el cronómetro, ya podemos nosotros analizar si estamos desarrollando o viviendo en una fe saludable, un cristianismo saludable o enfermizo. ¿Cómo es? Poner en práctica todas estas cosas nos hace desarrollar esa fe saludable. No ser expuestos, escúchenme bien, no ser expuestos a la sana doctrina, hermanos, escúchenme bien. Hace poquito yo platicaba con unos jóvenes que incluso aquí también, pastor, todo está muy bonito, fui al concierto. No voy a decir que no, porque no voy a decir, ¿qué andas haciendo ahí? No, andaba sirviendo a Cristo. No hay palabra, pastor. Todo está bonito, el concierto está bonito, todo está bien, no hay palabra. Escúcheme bien, no ser expuestos a la sana doctrina o ignorar la sana predicación, esto nos va a llevar a no producir una fe saludable. Como leímos al principio, estamos viviendo la época que el apóstol Pablo veía venir. Se mueren por oír otras cosas. Yo no estoy en contra de que profetízame, pastor, dame palabra profética. Yo no estoy en contra si alguien tiene el don y desarróllele como Dios lo manda. Pero no hay palabra profética más segura que esta. La Biblia, en su sana interpretación. La Biblia habla de fe fingida, que aquí se aparenta, pues todo el mundo, pues todos somos cristianos, todos tenemos cara de yo no fui, todos decimos que Cristo es nuestro rey. Y no falta quien desarrolle una fe fingida.
Pablo instruyó a otro joven llamado Timoteo. Ahorita vamos a volver a Tito, pero al cabo sí ahí están pegaditos en la Biblia. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, 1 Timoteo 1, 3. Gracias. Dice 1 Timoteo 1, 3 en Reina Valera 60. Mire, Pablo dejó a Tito en Creta, una isla, porque allá había un montón de falsos maestros. A Timoteo lo dejó en Éfeso, gracias mi hermano, porque había otro montón de falsos maestros. Y a ambos les dijo, vayan, corrijan lo que no está bien, exhorten a los oyentes a que no anden corriendo tras los falsos maestros. Se mueren por andar oyendo eso, se mueren por ir a ese tipo de conciertos donde hay más mundanalidad que adoración a Dios. Se mueren por estar en ese tipo de enseñanzas o esas noches de gloria o no sé. Y hay ausencia de la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No anden enseñando otra cosa que no sea lo que no sea Biblia. Si no está en la Biblia, no lo andes enseñando, hermano. No lo enseñes. Esta reprensión es para los que predicaban. Manda a ellos, no enseñen otra cosa que no sea la Biblia. Pero en el siguiente versículo está la reprensión para los oyentes. Y dice el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Abusados, ¿qué es lo que oyen? Abusados a quien oyen, sopésenlo, pásenlo por el filtro de la palabra. Vean si aquello huele a sangre de cordero, o a lo mejor huele a baba de lobo. Vean si aquello apunta al sacrificio de la cruz. Vean si aquello está lleno de Jesús, o si abunda la ausencia de Cristo y su sacrificio. Vean si aquello apunta a un cristianismo de cruz, un cristianismo que te va a costar negarte a ti mismo. O vean si aquello apunta a un cristianismo fácil. No, tú puedes comportarte como te dé la gana, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, la mano de Dios es muy grande. Es grande para bendecir, es grande para consolar, es grande para abrazar y es grande para disciplinar. Así que cuando alguien dice, Señor, por favor, mete tu mano en mi vida, ¿de veras? ¿Por qué te va? No presten atención a fábulas, dice aquí. Analicemos si la fe que estamos viviendo, con prudencia, con seriedad, con sobriedad. Hay hermanos que en sus trabajos los conocen como el hermano diablo. Hay hermanos que los conocen como el todas mías. Hay hermanas que, bueno, peleoneros. Bueno, vamos a ver qué más podemos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor en el versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento, de que les digas a algunos maestros que no enseñen diferente doctrina, el propósito de este mandamiento, que les digas a algunos oyentes que no sigan fábulas, el propósito de esto, vea lo que dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una fe fingida es una fe enferma. Una fe no fingida. Notemos entonces que los que se exponen a doctrinas antibíblicas tendrán como resultado una fe fingida. Una fe de cuatro paredes. Aquí todos somos cristianos. Aquí todos tenemos cara de yo no fui.
Todos somos muy espirituales. Gloria a Dios. La realidad está saliendo de esa puerta. Ahí está la realidad. Verso 6 dice: de las cuales cosas, ¿qué cosas? Las del versículo 5. ¿Qué cosas? La fe no fingida, el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia. De las cuales cosas, dice el versículo 6, desviándose, se apartaron a vana palabrería. Verso 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero ahí andan predicando. Si esto pasaba, hermanos, porque esto fue escrito hace alrededor de unos 2000 años. Si esto ya pasaba hace algunos 2000 años con predicadores que no usaban tecnología, a ellos no los miraban en vivo miles de personas al mismo tiempo. No había cómo compartir una predicación y en 5 minutos ya tiene 1 millón de vistas. Si esto pasaba así con ellos, con predicadores que solamente tenían que ir de pueblo en pueblo y nada más los escuchaban los congregantes locales. Lo más viral que había en la época de Pablo, lo más viral que había era la reproducción de cartas, era la transcripción escrita, eran los copistas. Eso era lo más viral que había en la época de Pablo. Y tenía que ser llevado a pie o a caballo, o en burro, en camello, como fuera. Tenía que ser llevado de un lugar a otro. Era lo más viral que existía. Pero hoy la tecnología hace viral así, ¡bum! Y puede hacer viral un buen mensaje de la palabra de Dios. Y puede hacer viral un mensaje que está lleno de carnalidades y pensamientos humanos. A punta de dólar meto a la familia al cielo, dijo alguien por ahí. Hágame usted el favor. ¿Qué se espera entonces ahora con la tecnología que tenemos? Y aquí viene este reto una vez más. ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿A quién compartes? Porque luego lo compartimos. ¿Y analizaste lo que enseña? Cuidado. ¿Alguien recuerda cómo se tituló el mensaje del domingo pasado? Se los voy a recordar. Es más válido que vean notas. Alerta, no te descuides, no te descuides. Abusados. Hay que analizar qué oímos, a quién oímos. Hay que analizar si lo que es, incluso aquí, hermano, lo que usted escucha aquí detrás de este púlpito, llévelo a la palabra de Dios. Y si no está ahí, póngase de pie. Eso no está en la Biblia. Sea como los bereanos. No está ahí. Eso no es palabra. Lo que aquí escucha, ¿te invita a desarrollar una fe saludable? Porque si es así, entonces ¿cómo está nuestra vida práctica de fe? Vamos a volver a la carta de Pablo a Tito, en Tito 1, versículo 10. Quiero decirles que no es el enfoque hacerlos sentir como que están siendo regañados, sino a sopesar cómo es nuestra fe. Así, a sopesar nuestra fe. Tito 1:10 dice, está en el mismo contexto de lo que estamos estudiando. Dice,
Porque hay aún muchos contumaces. Voy a hacer una pausa ahí porque yo quise investigar en la Biblia qué era la palabra contumaz. La palabra contumaz es alguien que es rebelde a lo establecido por Dios. Es alguien que no le importa hablar lo contrario a lo que la Biblia dice. Es alguien que no le interesa qué es lo que habla ni quién lo escucha. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me interesa es que se llenen todas las sillas, porque en la hora de la ofrenda todos van a traer algo a la cajita que está enfrente. ¿Qué me importa lo que se predique? Me interesa el número de personas, porque eso es número de dinero. Contumaces. Y ahí dice, porque hay aún muchos contumaces. Vea lo que dice enseguida: habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Actualmente hay una secta que se llama Raíces Hebreas, que quiere judaizar a la iglesia, quiere hacer volver a la iglesia al cumplimiento de la ley, circuncidarse, usar kipá, unos cuantos cabellitos como yo aquí y ya. Es una secta, hermanos, que no he podido terminar el estudio que voy a traer, pero porque se va a desprender más de un tema de eso. Abusados, aquí lo dice, contumaces, no les importa enseñar ese tipo de cosas. Habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Dice el verso 11, vea este verso 11: a los cuales, dice, es preciso tapar la boca. ¿Cómo? Peleando, declarando guerra por redes sociales. No. En mi caso, mi trabajo como pastor local, Dios me va a pedir cuenta de ustedes. De ustedes. Ustedes tengan cuidado lo que oyen. Uno de ellos, dice el verso 12, su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Qué estaba pasando ahí en Creta, donde Pablo dejó a Tito? Hubo uno de los falsos maestros que trataba de esa manera a los congregantes. Se paraba enfrente y le decía: bola de mentirosos, malas bestias, dragones, flojos haraganes, pónganme atención, yo soy su verdadero profeta. Y los trataba así, y a pesar de tratarlos así, la palabra. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, solo por mencionar, no vaya ahí, en Gálatas capítulo 4 versículo 16 dijo: me he hecho vuestro enemigo por hablarles la verdad, por decirles que solamente en Cristo hay salvación y que la obra que Cristo hizo en la cruz es suficiente y que no hay que añadirle a la obra de la cruz, porque Él dijo: tetelestai, consumado es, hecho está. Y por decirles la verdad, se voltearon contra mí como enemigos. Bueno, hasta el día de hoy, quien predique la verdad, le va a pisar el callo a un que otro lobo y van a empezar a aullar. Van a aullar cuando se predique la verdad. Y Pablo les decía: predica la verdad, predica lo que produce una fe sólida y saludable. Que aúllen los lobos, que aúllen. Dice el verso 13: este testimonio es verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En Creta ha habido falsos profetas que les enseñan un montón de barbaridades, hasta los ofenden a los cretenses, y ahí van detrás de ellos. A muchos de los cristianos de hoy los ofenden de muchas maneras. Les quitan sus casas, sus carros. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, dice,
repréndelos duramente, y vea lo que vuelve a decir, para que sean sanos en la fe. Note cómo vuelve repetidamente la Biblia a hablar de la fe saludable, sobrio, serio, prudente. A ver, evalúa. La prudencia es eso. Evalúa antes de hablar. Antes de hacer la broma, evalúa lo que puede surgir. Antes de hacer el comentario, aunque para ti fue broma, para el que lo escuchó, le pegó aquí. Le hizo daño. Evalúa, sé prudente, sobrio, serio, respetuoso, de buen testimonio. Este testimonio, dice el verso 13, es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si los falsos ofenden a los oyentes y aún así los siguen, Pablo le está diciendo a Tito, si los falsos maestros ofenden a los oyentes y aún así los siguen, mira, Tito, no le restes ni una tilde a la realidad de la palabra de Dios. Habla lo que es. Que es curioso porque muchos más se ofenden con la palabra de Dios genuina tal cual es. Repréndelos duramente, tanto a los falsos maestros como a los hermanos que ahí van al trotecito sobre enseñanzas que no edifican. ¿Cuál es la reprensión? Dice el verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas, porque por ahí anda esa secta que quiere judaizar la iglesia. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué quiere decir esto? Los que realmente buscan ser instruidos por la palabra de Dios van a distinguir si el mensaje que están oyendo realmente viene de Dios. Lo van a distinguir. Dios me está hablando. Y algunos nos ayudan los vecinos, porque algunos tienen por vecina a la esposa y le hacen con la rodillita. Sí, ya me di cuenta, Dios me está hablando. O viceversa, a lo mejor puede, porque de aquí se ve todo, pues. Algunos están abrazados de la esposita, ¿no? Y algo se dijo y nomás le hacen en el hombro. Ese chaleco te quedó a la medida. Todas las cosas son puros para los puros. Vamos a saber si el mensaje es de Dios o no. Pero para los, como dice aquí, para los corrompidos, para los incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Puro rollo lo que está hablando este brother. No es así. No es así. Dice el verso 16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Con su boca dicen: soy cristiano, soy predicador, soy pastor, soy maestro. Con su boca: soy un hijo de Dios. Pero sus hechos hablan más fuerte. Y aquí, bueno, pues viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de fe gritan mis hechos? ¿Qué tipo de fe gritan tus actos? ¿Es una fe saludable? ¿Es una fe enferma? ¿Es una fe real? ¿Es una fe fingida? Mire, hermano, si predicando la palabra de Dios le batallamos con nuestra humanidad, ¿sí o no? ¿Qué les espera a los pobres ingratos donde les maquillan un versículo y ya les hacen un show de otras cosas? ¿Qué les espera, hermanos? ¿Qué vida espiritual tiene esa congregación donde no les hables de eso, pobrecito, no les hables de pecado, de exhortación? ¿Qué les espera si predicando la palabra de Dios domingo tras domingo, miércoles tras miércoles,
Seguimos observando batallas en nuestra humanidad. ¿Qué les espera? Donde no se predica la palabra. La salud espiritual, entonces, amados hermanos, depende mucho del estudio eficaz de la palabra de Dios y de la aplicación de ese estudio. De eso depende mucho la salud espiritual. El estudio eficaz, profundo de la palabra en su sana interpretación y la aplicación de ese estudio. En 2 Timoteo 1:13 dice, en Reina Valera 60, 2 Timoteo 1:13 dice: retén. Pablo le está diciendo a Timoteo que se aferre, que abrace, que se quede. ¿Con qué? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Quédate con las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 14: guarda el buen depósito, aquí, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la palabra, guárdala, aplícala. Una vez más, como dice el pastor, lo he dicho 16,000 veces, pues ahí va 16,001 matrimonios. Tuviste un pleito, una diferencia, y la Biblia dice: arregla eso lo más pronto posible y procura con diligencia no volver a cometer ese error. Arréglalo antes que se oscurezca. Y ay, los cristianos tan lindos, no solamente no lo arreglaron ese día, sino que otro día y otro día. Y algunas situaciones, pues, que hemos tenido que platicar con algunas, pues digo, ay, hermano, pues, es que ya chole, ¿no? Échale ganas. Fe saludable. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aplica. El apóstol Pablo en la carta a Tito escribe los requisitos para calificar como un fiel siervo de Dios. Y uno de los requisitos para calificar como un fiel siervo de Dios es ser un instructor de la sana enseñanza. Y no solamente habla de un pastor, de un maestro bíblico, de un líder de jóvenes, de un líder de varones, de una líder de mujeres. No, porque somos instructores de la palabra en casa. Y dice en Tito 1:7, quiero llegar al verso 9, pero lo quiero enganchar desde el verso 7. Dice, ahí vamos a ver cómo habla de los requisitos para ser un fiel siervo de Dios. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, una vez más sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ese dueño de sí mismo es autocontrol, dominio propio. Dueño de sí mismo. Pero vea el verso 9: retenedor, lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? La que te arroja a ser sobrio, prudente. Ay, hermanos, en las familias, mire, yo tengo un peso por las familias.
En las familias, si en las familias se pierde el respeto conyugal, aguas. Deja de estarle diciendo el apodo ese que ya te dijo que no quiere que le digas. No, si te dijo que no le gusta, pues no se lo digas. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a que te la rebote de lo que tampoco a ti te gusta. Y ya explotó la bomba. ¡Pum! Viejo prieto. Y está prietito pues, pero pues no le gusta. Viejo gordo. Respeto, prudencia, fe sana, se predica en la casa. Retenedor de la sana doctrina. ¿Para qué? Dice el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tendrá respaldo moral un borracho de exigirle a su hijo que no tome licor. ¿Tendrá respaldo moral de exigirle? ¿Tendrá respaldo moral y espiritual el pastor si lo que predica no lo vive? No. Pues tú tampoco. Tú tampoco vas a tener respaldo moral ni espiritual. Nadie. Así que repito lo que he venido diciendo en los últimos estudios. La lucha de Satanás contra Dios no es una guerra por demostración de poder. Satanás sabe muy bien que no hay nadie más poderoso que Jesús. Le aplastó la cabeza, lo venció en la cruz, le arrebató las llaves, lo exhibió públicamente. Satanás sabe que su lucha contra Jesús no es por demostración de poder. No puede. ¿Cuál es la lucha de Satanás? Entorcer la palabra de Dios, confundir la palabra de Dios, tergiversar la palabra de Dios, arrojar ideas y pensamientos para que el pueblo de Dios camine en una fe falta de sanidad. Por eso es que analiza lo que oyes, a quién compartes. En los grupos que nosotros tenemos, varones, mujeres, siempre les hemos dicho, cuando comparten a cierto predicador que tiene buenas enseñanzas, pero hay ciertas áreas que nosotros no compartimos esa creencia en el amor del Señor. Y me dice mi esposa, voy a escribir con pincitas, con pétalos de rosa, con florecitas, amadas hermanas, en el amor de Cristo, en el profundo amor y guía del Espíritu Santo. Por favor, les pido que no compartan. Y luego más abajito dice, Juana Gallo salió del grupo. Amados, Dios nos va a demandar el cuidado de ustedes. Les tenemos que decir en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos de hoy van tras ese evangelio sin cruz. Muchos cristianos, muchos oyentes prefieren un evangelio así, sin cruz, sin sacrificio, sin negación a uno mismo, sin compromiso con Dios. Y hacen el compromiso hoy y lo dejan mañana. Y lo vuelven a tomar en 3 días y lo vuelven a dejar. ¿Y el compromiso? Pues así es muy fácil ser cristiano, un cristianismo sin cruz. Así es muy fácil llevar, pues es una fe con falta de sanidad espiritual. Qué lamentable la situación. La palabra de Dios en su sana interpretación funge como agente limpiador. Lo he dicho en otras predicaciones pasadas.
funge como agente limpiador. La palabra es vida para los oyentes. La palabra de Dios es refrescante para el alma. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así como el agua contaminada, el agua deficiente contribuye a la transmisión de enfermedades como el cólera, enfermedades diarreicas. El agua contaminada puede causar hepatitis A, fiebre tifoidea, poliomielitis. Aquí está el doctor, pregúntele. Así la palabra contaminada, adulterada, una palabra sin sacrificio de la cruz, una palabra donde no está Cristo, donde no está la palabra, no transmite vida, no limpia, no incita a llevar una fe saludable. Ese tipo de predicaciones pueden enfermar más a las personas antes de que sean saludables. Y uno escucha, ¿cierto? ¿En serio eso te dijeron? ¿En serio? No, tú estás bromeando. No, eso me dijo el pastor. No inventes, hermano. ¿Cómo? Sí, que no pasa nada. Apuntando para el final, mire Juan 15:1. Juan 15:1. Luego vienen las consecuencias, hermanos. Acabo de hablar con un matrimonio de otro estado, que no es aquí en Sonora. Dice, pastor, es que vivimos así, mi matrimonio está al desastre, mis hijos se fueron de la casa, mi vieja no quiere saber nada de mí. Ay, hermano, le digo, ¿y qué quieres que te diga? La verdad es muy lamentable, lo siento mucho pero se les hizo fácil vivir una vida. No, las consecuencias los van a alcanzar. Escúchenme bien, hermanos. Las consecuencias nos van a alcanzar. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará. Saludable, salud, limpieza. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, la palabra que produce una fe saludable. La limpieza habla de salud, la suciedad promueve enfermedad, la limpieza promueve sanidad. Hace tiempo leí un artículo que hablaba de lo saludable que es consumir agua limpia, y creo que lo repetí por ahí en alguna enseñanza, en una predicación. Este artículo se refería al agua pura y saludable en comparación con el agua contaminada, pero también hacía el énfasis para compararlo con la palabra de Dios pura. El escritor decía, si tuviésemos nosotros mucha sed y alguien nos va a servir un refrescante vaso de agua, y justo antes de dártela observas que le puso una pequeña gota de agua de drenaje, la pregunta es, ¿te la tomarías? Nadie, vea, nadie. Entonces, porque a algunos cristianos les parece poco importante que les sirvan la predicación diluida y mezclada con un montón de tarugadas, y eso sí lo consumen. ¿Por qué? Ahí sí. Y quienes por alguna razón se atreven a predicar la palabra genuina tal cual como es, lo tildan de exagerado, anticuado, legalista, que castiga al pueblo y lo trae como en una prisión. Déjeme decirle que la palabra de Dios no es una prisión, es un muro de protección. No es prisión, es muro de protección. Y yo he puesto este ejemplo antes. Sales de tu casa, hay un perro bravo en la calle, te va correteando y tú quieres entrar a tu casa y cerrarle la puerta y todavía gritarle lero, lero. Y
ya que entraste. Así es la palabra de Dios. Sales de tu casa y observas y el león rugiente te quiere alcanzar para devorarte y para hacerte trizas, para hacer pedazos tu vida, tu matrimonio, para hacer pedazos a tus hijos. Y corres y te metes en el vallado de la protección de la palabra de Dios para vivir una fe totalmente saludable, y desde ahí le gritas al enemigo: lero, lero, atrévete a tocarme, mira quién está conmigo. La palabra de Dios es vida y hay que hacer la rema en nosotros, vivirla, aplicarla. Hay fe que no es, que uno, me viene a la mente aquellos, creo que es en el Evangelio de Lucas capítulo 9, no estoy seguro si es el verso 57, cuando Jesús, versículos anteriores, dice: vayan a Samaria y busquen un lugar donde yo pueda hospedarme y que me preparen. Y van allí y les: no, ¿quién quiere el hospedaje? Jesús: el judío. Sí, no, judíos y samaritanos no. No, 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 dile que no. Y ahí estaban Santiago y Juan, ¿se acuerdan? Los Boanerges. Y le dijeron al Señor: ah, con que dijeron que no, ahorita van a ver, vamos a orar, que caiga fuego y los achicharre. La fe de ellos era que podían orar y que cayera fuego. Mire, tenían fe, pero la fe de ellos quería que mataran a los samaritanos. Era una fe saludable. Yo he escuchado más de algún que otro cristiano que en las conversaciones han dicho: ojalá y se muera. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Sí, ojalá y se muera. ¿Tienes fe, no? Terminamos donde iniciamos, en Tito capítulo 2, verso 1. Tito capítulo 2. Es una de las frases tan lamentables, y vuelvo y repito con los matrimonios. Es una de las frases tan lamentables que a veces se repite: ¿por qué no te mueres? Ya me tienes harta, ¿por qué no te mueres de una vez? Tito 2:1, Reina Valera 60, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego más abajo avienta para las señoras también. Señoras, dice, sean así, miren, pórtense bien, para que las otras jóvenes digan: oiga, qué bonito matrimonio tiene usted. ¿Me puede dar un consejo para ver cómo desarrollo yo un matrimonio así? Prudentes, sanos en la fe. Yo me quedo con ese versículo 2. Sanos en la fe. Busquemos aprender y vivir en la fe saludable, amados hermanos. En la fe saludable. Apliquemos la Biblia en nuestras vidas. Que nuestros hijos puedan ver que sus papás viven una fe saludable.
¿Sabe por qué muchos de los jóvenes no quieren venir a los grupos? ¿Sabe por qué muchos jóvenes no quieren asistir a los grupos de reunión? No miran sanidad en casa. Yo te animo. Busca el bálsamo del Espíritu Santo. No, no está perdido todo. Puedes reiniciar. No, no está perdido. Que se empiece a ver el gobierno del Espíritu Santo en casa. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé si el enemigo ha enfermado. Yo no sé si tú has agarrado virus del enemigo. Yo no sé si el enemigo ha provocado que se enferme tu fe. Quiero decirte, ¿por qué quienes creen que ya Dios no los escucha o que esa es una fe también no saludable? Yo quiero orar por este rebaño tan amado por Cristo, por cada familia. Esforcémonos en vivir una fe saludable, hermanos. Porque luego preguntamos, Dios, ¿por qué mi hijo no quiere caminar en la fe saludable? Y Dios va a voltear. Hiciste lo tuyo. Yo quiero invitarte que te pongas de pie y casi siempre estamos aquí por familias. Y una vez más por familia. Si el enemigo ha querido infectar tu familia, si el enemigo ha querido dañar tu familia, o si la ha dañado en algo, deja que el bálsamo del Espíritu Santo hoy. Y una vez más comprométete delante del Señor, pero comprométete bien ya de una vez, mano. Ya de una vez, en serio. Ve por todo y con todo. Que Cristo lo dio todo por ti. El Señor lo dio todo por ti. No demos una vida a medias. Abraza a quien esté cerca de ti. Mujer, abraza a tu esposo. Si está aquí tu esposa, varón, abraza a tu esposa. Si están tus hijos, abrázalos. Y no tienes que decirlo en voz alta. Si algo has hecho para caminar en una fe que no ha sido saludable, ahí en secreto o simplemente con un apretón de mano. Una vez más dile, perdóname. Quiero comprometerme delante de Dios a ser sobrio, prudente, serio. Dile, mujer, al varón, quiero comprometerme a ser sobria, prudente, seria. Señor, quiero comprometerme a vivir una fe saludable, una fe que edifica, una fe en sujeción a tu palabra, una fe que da fruto, como dice la palabra. La fe sin obras es muerta. Quiero ser evidente de una fe, de un Cristo vivo resucitado que gobierna mi vida. Quiero dar paso al frente con la certeza que es tu Espíritu, Señor, que va en mí, delante de mí y alrededor de mí. Señor, quiero crecer, quiero avanzar, quiero madurar, quiero ser sobrio, prudente, serio. Quiero que mis hijos vivan una fe, un cristianismo sobrio, prudente, un cristianismo serio, un compromiso serio. Congregaciones sanas producen familias sanas. Familias sanas producen hijos que los encaminan a una fe sana. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier mentira, cualquier virus que el enemigo haya puesto, Señor, en estas valiosas familias tuyas, con el bálsamo de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, quita todo, Señor. Si hay aquí algún corazón herido, lastimado, Señor,
Si hay algún corazón aquí desesperado, Señor, tócalo, Padre, abrázale, Padre. Muéstrate a favor, Señor. Muéstrate a favor de los que te buscan. Que se mantengan en una fe sólida, firme, sana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre. Ora por tu familia, varón, que estás aquí. Ora incluso por aquellos que no están aquí. Quizás algún hijo tuyo no está aquí. Quizás tu cónyuge no está aquí. Ora por ellos donde quiera que estén. Señor, bendigo mi descendencia ahí donde están, Padre. Quiero hacer mi parte, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Consuela, Señor, abraza, sana, corrige, redarguye, acomoda, Señor, lo torcido. Queremos exaltarte, Jesús. Queremos tomar el reto, el compromiso de salir de ese lugar, Señor, porque sabemos que no enfrentaremos la vida solos, desarmados, sino que vamos contigo, con tu espíritu, Señor, con los dones que tú das, con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre los corazones, Padre. Te rogamos sanidad sobre las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Sanidad sobre los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Sanidad sobre las vidas, sobre los jóvenes, porque quizá hay jóvenes dañados, lastimados, Señor. Quizá hemos sido nosotros la piedra de tropiezo. Trae sanidad, Señor. Que podamos decir como dijo tu siervo Josué: mi casa y yo, Señor, mi casa y yo. Trae esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura familias, Señor. Restaura corazones. Restaura vidas personales, individuales, de aquellos que hoy reconocen, Padre, que hasta hoy no habían caminado en una fe saludable. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Bendíceles, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy tomamos el reto una vez más. Hoy nos convocas una vez más, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Hay culto el miércoles, hay estudio de la palabra el miércoles. Que Dios bendiga sus vidas. Sigan orando por la obra que está próxima a abrirse en la ciudad de Los Mochis. Gracias, mi hermano Francisco. El primer domingo de cada mes